Hola Osvaldo, Hola Jesús, buenas tardes. qué alegría vernos este sábado, pues para compartir un texto de André de Cuadros, su discurso que Excelente. pronunció recientemente el 5 de octubre en Colombia con el grupo que se llama El Sonido Colectivo, que es una red de investigadores en la música colombianos. Entonces él estuvo allí, también estuvo Geoff Baker, estuvieron algunos compañeros y amigos educadores musicales de nuestro país también, que se dieron cita ahí en Colombia. Entonces, pues este discurso de André de Cuadros tuve el honor de traducirlo y pues voy a compartir la pantalla para que veamos cuáles son las ideas que subyacen en, en la pedagogía de André de Cuadros, que nos ha inspirado tanto en estos últimos años, desde que vino en 2018 aquí a Cuernavaca y con Voces 21. Excelente. Pues voy a comenzar la primera parte leyendo yo. André de Cuadros titula su discurso Buscando la esperanza en épocas de dificultad, los educadores musicales como contrabandistas de humanidad. Y voy a decirlo como si fuera yo, André. Quisiera comenzar por expresar mi agradecimiento al sonido colectivo, a Andrea, Helen, Juan Sebastián y a todos los organizadores de esta maravillosa conferencia. Esta planeación de meses ha creado un festín de ideas. Han realizado un inmenso y arduo trabajo y por eso quiero agradecerles a ustedes desde el fondo de mi corazón. También estoy profundamente agradecido al sonido colectivo por el privilegio de dar este discurso inaugural. También dejo aquí mi agradecimiento a todos ustedes, maravillosos colegas, por sus mentes y corazones abiertos. Al saludarlos a ustedes el día de hoy, doy también la bienvenida a sus ancestros y a todos sus seres amados, a todos aquellos que han enriquecido sus vidas. Abrazo también sus identidades de género y orientación sexual, sus religiones, sus diferencias políticas. Sí, sus diferencias políticas. Les abrazo a todos ustedes. Miren alrededor de este salón. Somos más que educadores musicales. Somos personas complejas y de una sola pieza. Abrazo sus sueños rotos, sus ambiciones, sus angustias, sus alegrías, zonas ocultas. Les abrazo como lo que son, seres humanos preciosos. Muy bien, continúo. Antes de ir más lejos, quiero reconocer nuestra relación colectiva con la tierra y con aquellos que, por causa de la colonización, han sido despojados de sus tierras. Entiendo que nos falta un largo trecho para que se haga justicia a los más de 102 pueblos indígenas que viven constreñidos en resguardos coloniales en Colombia, como los pueblos Guayú, Zenú, Nasa y de Pastos. Reconozco los múltiples genocidios que han tenido lugar, tan omnipresentes y brutales, que fueron borrados para siempre de la memoria sus lenguajes, historias, canciones y narraciones. Por supuesto, ese no es el final de la historia, porque, en muchos casos, hemos sido los beneficiarios de un edificio de privilegios basados en la clase, centrados en la raza, capacitistas y heteronormativos. Y hemos reemplazado y vuelto a reemplazar aquellas formas de ser y de conocimiento que son locales, indígenas, mestizas, negras o queer, por ideas sobre la manera de hacer música y educar que son concepciones occidentales y eurocéntricas. Voy a hacer una pausa aquí, Osvaldo. No sé si hay alguna palabra que te suene rara o algo. O De todo. momento no, solamente los pueblos Wayuu, Zenú, Nasa y de Pastos yo no los conozco. Sí.
Sí. Yo, por ejemplo, la palabra capacitista, cuando tuve, la verdad es que yo no, tal vez por mi falta de aproximación a trabajo con personas con discapacidad, nunca había estado con esa palabra, no la escucho muy a menudo, ¿no? De que, ah, nosotros establecemos un privilegio capacitista, por decir, porque no tomamos en cuenta a las personas con discapacidad o con capacidades. A mí no me gusta usar, como esto me lo enseñó el poeta Kiwa Adler, que era incorrecto decir capacidades diferentes, que eso es un... No, son discapacidades, él decía. Hay que hablar las cosas por su nombre, no hay que, no hay que maquillar la realidad, él decía. Podemos Claro. hacer muchas cosas, pero tenemos una discapacidad, la que sea, pero los que estamos en esto. En fin, Sí, eh, comprendo que el usar la palabra capacitista aquí tiene que ver con la meritocracia, ¿no? mm, creo que no tanto con la meritocracia como con capacitistas, o sea, es que puedes, que discriminas a los que tienen discapacidad, Ok, de acuerdo. ¿sí? O sea, por ejemplo, música capacitista es que no toma en cuenta que si una persona, vamos a ver, tiene, no sé, parálisis cerebral y no puede hablar muy bien, lo excluyas del coro, por decir así, ¿no? Claro. Entonces, Sí, a eso se refiere. Perdón, por el paréntesis, muy bien. pero ayuda porque no tenemos muy consciente esos términos a veces en para quienes nos escuchan de nuestros amigos. Sigo yo. Ah, también esta Faltó parte. un párrafo. Sí. Al reconocer esta relación fracturada con la Tierra, reconozco también nuestro cruel sistema de dominación sobre las demás criaturas vivas en la biosfera, nuestro continuo aniquilar, nuestro ecocidio, y cómo hemos borrado de la faz de la Tierra a una amplia franja de vida que no es humana. La Tierra está clamando por nuestra ayuda. La Tierra está cansada. Este planeta canta una canción herida. ¿La estamos escuchando? Borrar es una característica del colonialismo. Como manifestación de los patrones de poder y de colonización, es una práctica que prevalece. En mi caso, los apellidos de mi familia fueron reemplazados por un apellido colonial de Cuadros. A nivel familiar, nuestros linajes culturales fueron destruidos. Nuestras conexiones a las tradiciones de sus templos fueron borradas cuando ocurrió la devastación de los sitios sagrados en Goa, India, en el siglo XVI. Hay evidencias recientes que señalan que al menos uno de mis ancestros fue quemado vivo por la Inquisición portuguesa. Reconocer estas historias ocultas es un paso necesario, un paso que nos lleva a decir la verdad, para ver las heridas de los siglos, para la reconciliación y el perdón, y para entender cómo, tal y como menciona Paulo Freire, la opresión existe como un fenómeno histórico impermanente, incompleto y cambiante, construido por seres humanos. Ahora, déjenme contarles la historia de un niño pequeño y su familia intentando cruzar una frontera para ejercer sus derechos. Su familia había sido prevenida de cruzar esa frontera. Para rodear esta frontera, la familia se embarcó en un atrevido viaje lleno de disfraces y trampas, que culminó al ingresar de manera clandestina en una barcaza peligrosa a medianoche. El niño perdió una de sus sandalias en el agua cuando uno de los traficantes de personas lo subió a esa barcaza. Aunque era muy pequeño, sentía terror y sabía que tenía que estar quieto y callado para ocultarse dentro de ese bote. Estaba alerta de las lámparas de búsqueda de la policía y sus guardacostas.
El niño y su familia lograron cruzar y estuvieron escondidos por un tiempo antes de que su familia emigrara a dos países blancos en busca de refugio y asilo. No funcionó en ninguno de esos países blancos, así que la familia tuvo que volver a su lugar de origen. Yo soy aquel niño en esta historia, décadas atrás. Yo era el niño en la barcaza, el niño que se escondía, el que entendió más tarde lo que era ser de piel oscura al encontrarse con la política de una Australia blanca. No fue fácil entonces ser un buscador de asilo, pero mi vida ha seguido después bastante bien. He tenido tan buena fortuna a mi lado que me ha permitido ser quien soy y estar aquí el día de hoy. No he sido víctima de una crueldad persistente, y no soy el niño cuyo zapato quedó en el lado mexicano de la playa, en ese terrible muro transfronterizo. Aquí como que pone él una sandalia, que no conocemos esa foto, pero vemos. ¿Qué le pasó a aquel niño? Tal vez a ese niño mexicano. ¿Qué sueños habrá tenido? ¿Acaso habrá tenido ese niño una experiencia de educación musical capaz de sostenerlo en tiempos de oscuridad? ¿O es que nuestra profesión se olvidó de él? Nuestros sistemas de educación musical responden a a las víctimas de migración forzada, a los fugitivos, a las víctimas de la trata. Si ese niño estuviera en nuestros salones de clase, ¿cómo podríamos aprender de él? ¿Serían nuestros ensambles y salones de clase espacios solidarios para con su trauma y sus heridas? Para colocar relieves en este discurso, voy a presentarles un ejemplo musical de una actuación de 2020 del conjunto Voices 21, sí, con sede en Boston, que dirijo. Como han de saber, los espirituales afroamericanos se encuentran entre los géneros de música coral más populares en todo el mundo y se utilizan con frecuencia a manera de cierres entusiastas en los conciertos, despojados ya de su contexto de origen. He escuchado a estos espirituales muchas veces interpretados sin comprender sus historias detrás, ni las encarnaciones actuales de la esclavitud. Antes del asesinato brutal de George Floyd, un hombre negro desarmado que fue asesinado por la policía en 2020, yo realicé una representación de Ezequiel Saw the Wheel, Ezequiel vio la rueda, no como cierre de un concierto, sino en medio de un concierto con temática racial y la vida carcelaria. Contamos, en medio de ese concierto, la historia de un linchamiento, un asesinato cometido por una turba en la década de 1940, narrada por Halim Flowers, un artista que había sido recientemente liberado tras una condena injusta, que había pasado décadas en prisión después de haber sido encarcelado cuando era adolescente. En este extracto presentaremos la narración viciosa de esa crueldad con una elegía improvisada. Ahí, bueno, André presentó un video que no conozco. Pero nos lo vamos a imaginar. Nos los vamos a imaginar. Como puede observarse, reconstruir narrativas a través de la música puede convertirse en una forma poderosa de replantear historias de dominación, conectar el texto y el subtexto con el contexto y crear nuevos entendimientos. Antes de continuar con el diseño de un marco conceptual, permítanme contarles dos historias. Como algunos de ustedes saben, he encabezado proyectos musicales en prisiones estadounidenses durante más de una década. En uno de estos proyectos en prisión conocí a un joven al que llamaremos Q. Como inmigrante latino, había tenido una infancia de pobreza, de abuso sexual, físico y psicológico, y había pasado muchos años tras las rejas. Cuando Q llegó al salón de clases de la prisión, era tímido y retraído. Procedía a hacer un ejercicio en círculo que era parte de mi rutina, que involucraba cerrar los ojos,
procurar una visión, soñar, imaginar, meditar y tomarse de las manos. Para ser claros, los hombres no suelen cerrar sus ojos en una prisión, a menos, claro, que estén en sus propias celdas. Y ya se pueden imaginar lo que podría decirse de tomarse de las manos y cómo se sentirían en un ambiente de masculinidad tóxica. Lo que yo no sabía entonces, pero supe mucho después, fue que, en el mismo salón, Q tenía un enemigo mortal, alguien que era parte de una banda enemiga y que quería destruirlo. Los dos hombres rindieron su enemistad gangsteril a través del proceso colaborativo de creación musical, a través de contar sus historias, y trabajaron rumbo a una amistad que jamás imaginaron fuera posible. La segunda historia tuvo lugar en 2018. Yo había fundado un ensamble internacional musical llamado Common Ground Voices, con sede en Jerusalén, para establecer un diálogo hacia la paz entre judíos israelíes y árabes palestinos. Como parte de nuestro programa para el concierto, habíamos estado cantando dos canciones acerca de Jerusalén, una en hebreo y la otra en árabe. Después, en nuestro tour por Alemania, visitamos una cárcel. Pasamos a través de su alambrada y sus puertas de metal y encontramos a un grupo de hombres que nos esperaban para escucharnos. Les cantamos a ellos canciones que pensamos tal vez les gustarían. Y luego cantamos esas canciones en árabe y hebreo acerca de Jerusalén. Mientras cantábamos me di cuenta que un hombre lloraba muy cerca del frente del escenario. Una vez que terminamos, le pregunté por qué estaba llorando. Me dijo: soy un hombre sirio en una prisión alemana. Y cuando estaba creciendo, mi sueño era visitar Jerusalén antes de morir, pero nunca fue posible por causa de las fronteras políticas. Hoy ustedes me han traído a Jerusalén hasta aquí. Hoy tengo esperanza. ¿Por qué he querido contarles estas historias? Para mí es que ellas nos permiten reflexionar sobre el poder de contar historias, de escuchar, el potencial creativo que tiene el hacer música para reafirmar la vida propia, de nutrir la esperanza como una necesidad ontológica, y también para preguntarnos de manera radical cómo hemos de darle un nuevo sentido a la educación musical. Vamos a salirnos un poco de este discurso para traerlos más cerca de mi trabajo. Muchas veces se me pregunta: ¿qué te impelió a hacer el trabajo que estás haciendo? Pues bien, tras 26 años en Australia, yo llegué a los Estados Unidos justo antes del 11 de septiembre de 2001 y que se desatara una más entre las injustas y crueles guerras estadounidenses. Comencé a pensar acerca de dónde podría yo hacer una diferencia, aunque fuese pequeña, en donde los educadores musicales se resistían a ir. Fue una sorpresa descubrir que, en Boston, los educadores musicales han estado singularmente ausentes de espacios donde sí vive la opresión, lo que yo llamo zonas rotas. Eso me llevó a las prisiones, esas partes olvidadas del mundo. En lugar de decirles a ustedes qué es lo que he estado haciendo en y a través de las zonas rotas de nuestro mundo, este pequeño video de 2 minutos podría dar un pequeño atisbo de lo que han sido los últimos años de trabajo, no solo en las prisiones, sino también en los salones de clase, en los ensambles, en zonas de conflicto y en refugios para migrantes. Imaginémonos ese video. Queriendo ir más allá, presento ahora una serie de observaciones críticas y preguntas que buscarán acercarnos más al asunto en cuestión. Aquí viene lo bueno del discurso. La primera observación es que la invisibilización y el borramiento del cual antes hablé toman lugar todos los días, no solo como resultado de la colonización, sino también como consecuencia de la rápida industrialización, urbanización, globalización, las empresas capitalistas rampantes y la dominación eurocéntrica.
Así como estamos perdiendo especies en el mundo natural, estamos perdiendo y hemos perdido música tradicional, formas diversas de enseñar y aprender, idiomas, modos de conocimiento y entendimiento. Este borramiento continúa en el mundo que no es humano de manera devastadora. Por ejemplo, las grandes praderas de los Estados Unidos son solo el 40% de lo que eran antes de la llegada de los europeos. Y hemos perdido 3 billones de aves desde 1970. Estamos destruyendo la gran orquesta de los pájaros canobos. En segundo lugar, hablemos sobre sustentabilidad. Esta palabra ha penetrado en el discurso de la educación musical. Podemos considerar acerca de sustentabilidad si nos preguntamos qué es lo que queremos sustentar. Si es que el mundo que tenemos ahora es aquel que queremos para los que vienen después de nosotros. Si es que las prácticas educativas musicales actuales deberían o podrían ser sostenidas. Sabemos que la creación musical seguirá siendo una necesidad, haya o no financiamiento, o escuelas de música, o programas universitarios. Los humanos hemos estado haciendo música al menos desde hace 80,000 años, y eso no va a terminar. Los humanos hacían música antes de que hubiera escuelas de música, antes de que existieran maestros de música bien entrenados, antes de que hubiera carreras o licenciaturas de música, antes de que hubiera investigadores de la música. En pocas palabras, hacer música es posible que siga siendo sustentable incluso si la educación musical institucional deja de serlo. Entonces, ¿a qué se parece la educación musical sustentable? ¿Qué tipo de música es sustentable? ¿De quiénes es la música que estamos tratando de sostener? ¿Qué prácticas musicales son insostenibles? ¿A qué grado estamos intentando sostener prácticas de educación musical que privilegian a aquellos que pueden pagarlas? ¿Es posible que estemos olvidando de sostener ciertos géneros de música que tal vez estén en peligro de extinción? ¿A qué grado estaremos sosteniendo las jerarquías existentes en la educación musical? ¿De qué modo el desarrollo de la inteligencia artificial habrá de impactar la educación musical sustentable? Y así podemos seguir. En tercer lugar, hemos creado una jerarquía global de cánones, paradigmas, teorías, epistemologías y prácticas. Encomiamos ciertas destrezas, conocimientos, trabajos musicales, formas de involucramiento y enseñanzas como más importantes que otras. Nuestra amada profesión de educación musical está enraizada en las políticas del borramiento, en jerarquías que santifican las prácticas eurocéntricas. Esto, claro, tal vez no sea el caso en Colombia. A pesar de que abrazamos el pensamiento descolonial, nuestra investigación y prácticas permanecen enraizadas casi exclusivamente en las prácticas de la población blanca, lo que yo llamo la difusión de la blanquitud. En lo personal, no cuestiono la existencia de jerarquías, pues estas construcciones sociales crean significado. A lo que me trato de resistir es a la jerarquía global que ha emergido de formas blancas de pensamiento influidas por, entre otras cosas, la división cartesiana y el tratado de Francis Bacon del siglo XVII sobre empirismo, el nacimiento masculino del tiempo, ese texto. Desde este campo desigual hemos construido programas escolares, ensambles y salas de concierto que han glorificado a las jerarquías, que han servido para crear prácticas inequitativas, injustas, heteronormativas, capacitistas y que discriminan racialmente a los que no son blancos. Es tan perniciosa y ubicua la colonización que el mundo que no es blanco está subsumido en construcciones hegemónicas de conocimiento, basadas de doctrinas occidentales de universalismo. Esto no es del todo sorprendente cuando examinamos nuestros orígenes epistémicos en la doctrina cristiana de descubrimiento que catapultó la unión entre colonización y avaricia económica.
En cuarto lugar, estamos preocupados con la producción de sonido, como lo que determina la excelencia, un fetichismo del sonido. A veces nos preocupa más el sonido de la música que los corazones y cuerpos de quienes participan, o nuestras audiencias. Finalmente, aun cuando afirmamos que la educación musical es un derecho humano, nosotros recordamos a todos aquellos en un mundo olvidado. Personas que, sin importar la edad, discapacitados, sí, discapacidad, socioeconomía, sí, los pobres y así como esto, más. Y esto me provoca a preguntarles, cuando examinamos el propósito de la educación y práctica musical, ¿estamos preguntando dónde, quién, qué, para quiénes, para qué, cuándo y cómo? Esta pregunta tiene resonancia en el mundo de los olvidados. Aquí hay unas palabras que me resuenan. Sí, Personas que sin importar la edad, discapacitados, sí discapacidad, socioeconomía, sí. ¿Esto a qué se refiere cuando tiene el guión después de sí? fíjate que como así lo escribió, yo transcribí tal como era como es algo Sí, hablado, ¿no? Él habla así, son cuestiones de discapacidad, sí, de socioeconomía, de que hay marginados en este mundo, de que hay privilegios. Hablemos de esos privilegios, ¿no? Y y él está diciendo, hay un mundo de olvidados que no se toman en cuenta en la educación musical. Está cuestionando que la educación musical sea un privilegio. claro. Sí, Ok. en esta época. Continúo Sí, si quieres entonces. yo. Sí. Las palabras claves de mi presentación son buscando la esperanza, época de dificultad, contrabandeando humanidad. Así que permítanme orientar mi discurso a una época de dificultad y lo que puede significar la búsqueda de la esperanza. No sé si alguien en este auditorio puede estar en desacuerdo de que realmente vivimos una época de grandes dificultades. Vemos millones de desplazados al borde de la hambruna en el Sudán. Vemos también un mundo cada vez más polarizado por discursos de odio. Reconocemos en el pueblo judío la persecución sin fin, el desplazamiento forzado, el secuestro de rehenes y el trauma colectivo que padece. Los peligros que afrontan los ecosistemas del planeta tal y como los conocemos, así como sus habitantes, en un plazo medio, nos hace preguntarnos, ¿sobreviviremos como especie? Estamos presenciando un asesinato masivo y cruel sin precedente en Gaza. Más de 180,000 personas están muriendo ahí, según cálculos realizados por científicos. En otras guerras, mucha gente está muriendo por guerras que creamos, alentamos, financiamos y apoyamos. Cientos de miles de personas están siendo desplazadas todos los días por la violencia, la pobreza, la falta de seguridad y esas mismas guerras que creamos. Los gobiernos de todo el mundo continúan violando las normas del derecho internacional y sus leyes, y nosotros estamos además en una epidemia de soledad de los individuos sin precedentes. Puedo describir mis sentimientos citando a Martin Luther King cuando dice lo siguiente: pero debo decir honestamente que hay algunas cosas en nuestra nación y en el mundo de las que me enorgullezco de estar desadaptado. Nunca tendré la intención de adaptarme a la segregación y a la discriminación. Nunca tendré la intención de adaptarme a la intolerancia religiosa. Nunca tendré la intención de adaptarme a las condiciones económicas que privarán a la mayoría de sus necesidades para otorgar lujos a unos pocos, dejando a millones de personas asfixiándose en una jaula hermética de pobreza, en medio de una sociedad opulenta. Jamás tendré la intención de adaptarme a la locura del militarismo
y a los efectos contraproducentes de la violencia física. A través de esa inadaptación, podremos emerger de la sombría y desolada medianoche, de la inhumanidad, hacia el resplandeciente amanecer de la libertad y la justicia. Ahora quiero pedirles que cierren sus ojos por un momento y reflexionen en las palabras de Martin Luther King. Ahora, con sus ojos cerrados, ¿puedes levantar tu mano si tú compartes la inadaptación de Martin Luther King a nuestro mundo contemporáneo? Como muchos de ustedes, yo comparto este sentimiento de sentirme desadaptado. Pero más allá de esta desadaptación, vemos a un mundo de personas sacrificando sus vidas en pro de la paz, la estabilidad, la creación de comunidades. Vemos compasión radical y actos de generosidad y gentileza por todos lados alrededor nuestro. Estamos movidos por la poderosa e inefable belleza de hacer música. Sabemos que hay maestros de música que trabajan arduamente a cambio de migajas financieras, solo porque tienen pasión y dedicación de cambiar vidas para bien. Sostenemos que la oscuridad y la luz son verdades distintas que contrastan entre sí de manera clara. Langston Hughes, el poeta afroamericano, escribió: "Yo sueño un mundo". Aquí está, declamado por mi cercano colaborador, Wayland Coleman, quien está confinado de manera solitaria en una prisión de Boston, y grabado a través de una llamada de un teléfono de esa prisión. Y ahí aparece el poema. Esta es la misma esperanza radical que está anclada en los negros que sueñan su libertad. Personas como Martin Luther King, quien sabía que un mundo mejor era posible, el mismo impulso del que habló Paulo Freire en Pedagogía de la Esperanza, que afirma que los oprimidos construyen sueños que contrarrestan las mecánicas de la opresión. Recuerden la última frase de Martin Luther King: podremos emerger de la sombría y desolada medianoche de la inhumanidad hacia el resplandeciente amanecer de la libertad y la justicia. Este es un llamado a encontrar la esperanza, a involucrarnos en el sueño de la liberación. Ahora les pido a ustedes que realicen un poquito de este acto de soñar aquí mismo y ahora. Les voy a pedir de favor, ¿pueden sacar sus teléfonos celulares? Entonces, en sus teléfonos escaneen el código QR que aparece en la pantalla. Les pido una tarea, que sean visionarios desde el día de hoy y participen en este sueño liberador. Comiencen 3 enunciados con estas palabras. Yo sueño un mundo en que, en otras palabras, tú podrías decir, yo sueño un mundo en el que no haya guerras. Voy a tomar una pausa, solo por un minuto, mientras ustedes piensan, sueñan y escriben. Yo voy a decir 3 y tú 3, Osvaldo. Perfecto. Yo sueño un mundo en el que tengamos compasión por las plantas, los animales y los demás seres humanos. Yo sueño un mundo en el que las personas tengan acceso a las mismas oportunidades, sin importar sus orígenes. Yo sueño un mundo en el que todos los saberes de todos los pueblos sean considerados con igual importancia. Yo sueño un mundo en el que las personas puedan ser libres de compartir sus pensamientos, sus emociones y sus formas de ser sin verse juzgadas o sometidas.
por otras personas. Yo sueño un mundo en el que honremos la memoria constructiva de la humanidad y nos alejemos de cualquier discurso de odio, división y creencias de superioridad basadas en cualquier cuestión de raza, género, capacidad, orientación sexual, etcétera. Yo sueño un mundo en el que hacer música no sea un fin en sí mismo para las personas, sino que el hacer música sea para conectarnos con los demás. Si consideramos las respuestas en la pantalla, me imagino que era una aplicación en la que la gente ve en tiempo real lo que van escribiendo. Vemos una identificación con temas sociales que podrían movernos hacia un mundo mejor que todavía no ha llegado. Tal vez veamos este ejercicio de ensoñación conectado con nuestro coraje o rabia, como un combustible para la lucha y la justicia. Ese coraje puede ser una fuerza para el bien. Ir a las prisiones, a las zonas de guerra, a los albergues para migrantes, me ha enseñado que nuestras pedagogías y procesos no siempre trabajan en todas partes. Así que, hace unos 10 años, sinteticé mis inquietudes, mis sueños, mis ideas radicales, mis pedagogías transgresoras que primero aparecieron hace más de 50 años atrás, y mi inadaptación a la educación musical convencional, y los conecté con mis observaciones críticas para crear así una pedagogía que ha sido conocida en inglés Empowering Song. En español podría traducirse canción que empodera o canción empoderante o canto que empodera también podría ser. Sí. Empowering Song es subversiva, desobediente, transgresora, una manera de conocer y crear que hace énfasis en la expresión personal, en la movilización de la comunidad y el diálogo. El libro Empowering Song, Music Education from the Margins, canción que empodera, educación musical desde los márgenes, allí lo muestra, coescrito con mi colega Emily Amrain, se afianza en los siguientes pilares de la pedagogía: cuestionar y disrumpir las prácticas existentes, honrar el cuerpo como sabio y expresivo, dar significancia al propio ser y a la relación con otros, contar historias, ensoñación liberadora. En esta pedagogía, nosotros nos movemos más allá de las fronteras disciplinarias eurocéntricas entre los géneros de artes visuales, teatro, música y otras prácticas artísticas. Esta pedagogía está enraizada en una crítica de la cultura monologante, nuestra práctica convencional, donde siempre hay una relación binaria entre las personas que presentan, enseñan y ejecutan, y los otros, las audiencias a las que se ven como o clientes o estudiantes o consumidores. Nosotros consideramos que Empowering Song se funda en la escucha profunda, no solo escucha cognitiva, sino una escucha con corazones abiertos, con mirada compasiva. Al anclarse en la narración, el cuerpo, los sueños y mucho más, Empowering Song es epistémicamente democrática y abolicionista, una práctica transdisciplinaria, transpedagógica, transgresora, trascendente, transfronteriza, creando espacios a las personas para ser dueñas de sus propias vidas, constructoras de sus sueños, y que cuenten sus propias historias. Nuestro colega, Brian Bayan, un profesor de la Universidad de California en Los Ángeles, tiene esto que decir. Empowering Song usa la música para reclamar nuestra humanidad en lugares inhumanos. Introduce una imaginación contrabandista en los calabozos.
Convierte con creatividad de contrabando imaginativo en los comedores de las prisiones. Bajo la mirada envidiosa de los guardias armados, revela más conocimiento en el patio de la prisión que la mayoría de los eruditos en Harvard Yard. Hace correr ríos de resguardo a través de los desiertos de la desesperación y libera el espíritu de la comunidad con cualquier melodía urgente. Empowering Song es a la música lo que la pedagogía de los oprimidos es a la educación y el teatro de los oprimidos es al teatro contemporáneo. Estas tres pedagogías subvierten el status quo al democratizar la escuela, el escenario y el estudio. Todas ilustraciones de Empowering Song. Ahí las muestran. En un taller de Empowering Song que llevamos a cabo en la Universidad de Boston en 2015, pregunté lo siguiente: si tu cuerpo pudiera hablar, ¿qué diría? Uno de los participantes del taller, Kim Wu, profesor del Departamento de Educación, escribió estas palabras: mi cuerpo fue dejado en la calle. Entonces fue que descubrí su historia personal, documentada después en un libro que juntos coeditamos. My body was left on the street, music education and displacement. Mi cuerpo fue dejado en la calle, educación musical y desplazados, donde cuenta que, siendo bebé, él había sido abandonado en una calle de Vietnam al final de la guerra contra los Estados Unidos. Aquí está Kim contando su vida en el salón de clases de música. En 2019, coordiné varios talleres en Tijuana, México, un lugar donde convergen gran número de refugiados en situación catastrófica. En el Jardín de las Mariposas, un refugio para refugiados transgénero, planteamos la pregunta que surge de la última frase de Over the Rainbow, sobre el arco iris. Si los alegres pajaritos azules vuelan más allá del arco iris, ¿por qué yo no he de poder? En esta filmina pueden ver la respuesta que uno de los refugiados transgénero escribió. Si ellos pueden transitar libremente por el mundo, ¿por qué yo no? Para concluir, entonces, ¿cuáles son las implicaciones de mi labor? ¿Cómo tiene sentido en un mundo tan cruel, profundamente fragmentado y fracturado, en el que tantos de nosotros nos sentimos desadaptados? Where do we go? Vamos a esta cita. ¿Hacia dónde nos dirigimos a partir de ahora? ¿Al caos o a la comunidad? Y de nuevo, es cuando la historia parece más sombría que la determinación de pensar como un ser humano de manera creativa, valiente y compleja es lo que más importa. Y aquí hemos llegado. La creación musical puede ser el lugar donde encontremos el coraje y la creatividad. No concluiré este discurso monologante como lo que es, con un consejo y sus implicaciones. Prefiero en lugar de ello extender una serie de invitaciones con base en el grandioso aprecio y gratitud que siento ante ustedes, mi familia en la educación musical, por el valioso trabajo que están realizando en los ensambles y salones de clases musicales de Colombia. Lo que presento a ustedes es que consideren la transformación radical de nuestra disciplina en los años venideros. La primera invitación es para recordar que la educación musical puede ser marcadamente poderosa, ofreciendo posibilidades sin límite para cambiar nuestras comunidades. Como educadores musicales, tenemos un poder inmenso para desafiar, cuestionar, consolar, inspirar y mucho más. La música es metafórica, es un espacio para los imaginarios, donde los conflictos pueden ser resueltos, los sueños pueden ser construidos, donde la sanación puede suceder y la esperanza, sí, la esperanza llegar, porque la educación musical es la práctica de la esperanza. Esto es particularmente de importancia en un país como Colombia. La segunda invitación es para cuestionar la idea de las fronteras y la separación, sean verticales u horizontales.
la idea que el sonido musical es eurocéntrico. Por cientos de milenios, los humanos transmitieron la música de manera diferente, conectados al rito, junto con otras artes y otros campos de conocimiento y actividad. Podemos transmitir y transformar a través de las fronteras culturales al tiempo que respetamos las soberanías de cada cultura. Los invito a pensar en una pedagogía nueva, sin fronteras y anti-supremacista. La tercera invitación considera el cómo nosotros, como seres humanos, podemos ofrendar nuestras historias, entablar diálogos, curar las heridas de nuestro pasado en modos que permitan que las conversaciones difíciles puedan tener lugar. Y tampoco desestimemos la polarización existente que está en los discursos públicos en todo el mundo. Las sociedades aparentan estar más profundamente divididas de lo que antes habían estado. Y todavía peor, a veces no encontramos ni las palabras ni el lugar para hablar de lo que no se nos está permitido decir. Estos diálogos, si los hubiéramos tenido antes, pueden encauzar reconciliaciones a nivel micro y macro y otorgar un perdón colectivo. Los invito a todos ustedes, a través de este encuentro y más allá, a estar presentes para el diálogo en todo momento. Cuarta invitación. Los invito a ir a los márgenes, a la zona, ay, aquí me quedé, ahí el nombre, a las zonas rotas donde se encuentran las mayorías heridas. Una vez que has estado ahí, tu vida cambia para siempre. He escuchado los gritos de personas torturadas en prisiones y no puedo dejar de escuchar estos gritos. No puedo olvidar las conversaciones acerca del Holocausto con el ganador del premio Nobel, Elie Wiesel, y todavía puedo recordar la proximidad del bombardeo al campo de refugiados de Jenin en la Cisjordania palestina. Cuando vayan a los márgenes con humildad y corazón abierto, ustedes serán transformados. Y esta transformación se vuelve el motor para un trabajo artístico que será muy poderoso. Nosotros todos somos artistas, contadores de historias, capturadores de sueños. Finalmente, nos invito a todos nosotros a construir juntos un movimiento de verdadera diversidad, de prácticas diversas, de democracia epistémica. En esta diversidad podemos construir una unicidad sustentable que es a la vez armoniosa y compasiva. Vine aquí a escuchar, a aprender y a estar en comunidad. Doy la bienvenida también a palabras y pensamientos con los que no necesariamente estén en armonía con los míos, y los conmino a que hagan ustedes lo mismo. Puedo reconocer que este encuentro está marcado por la amabilidad y el abrazo de nuestras diferencias y divergencias. Esto me conmueve profundamente. Como educadores musicales del siglo XXI, seamos una gran generación de héroes con nuestro conocimiento global sin precedentes, visión interna y compasión. Desmantelemos nuestras heridas que llevan siglos y movámonos hacia ese amanecer brillante de liberación y de justicia. Un comentario final. Tuve una conversación incidental con un prisionero y le pregunté del tiempo que habíamos compartido. Y me dijo que yo era un contrabandista de humanidad. Le pregunté, ¿qué significa eso? ¿Cómo puedo contrabandear aquí la humanidad? Y él me respondió, cuando tú llegas a espacios de oscuridad como las cárceles, cuando tú nos reafirmas como seres humanos que creamos, que expresamos, nos recuerdas lo que significa ser humanos, de nuestra unidad. Tú contrabandeas aquí la humanidad. Y yo le dije, pero tú me has dado lecciones de humanidad, tú me has enseñado acerca de esa amorosa amabilidad, tú me has dado el coraje para creer en la esperanza y seguiré contrabandeando esta humanidad en mis espacios de educación musical. Hoy afirmo frente a todos nosotros
como educadores musicales en esta amadísima comunidad, nosotros podemos ser contrabandistas, contrabandistas de justicia radical y de paz, contrabandistas de canciones, de música, de historias, de sueños, de esperanzas. Y en este cantemos. Muchas gracias. ¿Qué te parece, mi Me querido? parece fascinante. Después de haber leído en el taller de lectura previo un fragmento de la obra de Empowering Song y haberlo dialogado con uno de nuestros profesores, me queda más que claro que es necesario retomar estos temas y me siento también en alguna forma aludido, porque el pensar que estamos recreando a través de la investigación una enseñanza de la música que involucre la poesía y que no se base simplemente en generar procesos de entrenamiento, sino de educación, me hace sentirme responsable de lo que estoy y de lo que estamos generando aquí en Viento y Agua y en el Dragón de Jade. Sí, yo también me siento muy identificado con las búsquedas de André. Son como vamos llegando a lugares parecidos, ¿no? Eh, o las almas se juntan, o no sé si es tan misterioso, ¿no? Pero vamos como buscando esas mismas visiones sociales, comunitarias. Cuando escucho la voz de André, recuerdo mis anhelos de hace 30 años, o sea, de efectivamente de ver cómo la música se volvió tan importante en mi vida, compartir, cuando descubrí cantar en coro y ver lo que provocaba en mí ese, ese espacio de confianza, ese espacio de expresión, eh, ya no pude volver a ser la misma persona después de eso, ya nunca más. Claro, Y no sé, confirmo que me gusta este camino que sí. vivo como pues educador también, ¿no? Y Yo recuerdo haber leído en algún capítulo de tu tesis de la poética de la convivialidad en el Dragón de Jade, que la poesía justamente ocurre en los lugares más marginales, en los márgenes. Y es por eso que en las universidades no hay cátedras de poesía como tal. En, las, en los currículums, en los planes de estudio de cualquier licenciatura, tal vez sí en la de letras, pero en música, por ejemplo, no es tomada en cuenta como una parte importante de la educación. Sin embargo, lo es, justo por eso, porque está en los márgenes, donde se ocultan muchas historias que a veces por el hecho de no poder contarlas, por algún tipo de censura, tienden a formarse metafóricamente otras expresiones. lo que dices me resuena mucho. O sea, siempre critiqué que en toda mi carrera de comunicación, 1 hora de poesía fue todo lo que vimos. 1 hora en 5 años, ¿no? Y yo para mí digo, la poesía es la forma suprema de comunicación. Este, nuestros antepasados no tenían, estoy seguro de que no tenían sentido, mientras más antiguo te ibas, con la división entre el mundo natural y el mundo humano. Estoy seguro de que ellos dialogaban con las piedras, que dialogaban con los ríos, con las montañas, y que ese lenguaje era poético, mágico. Y la poesía es lo único que nos devuelve a ese paraíso perdido, ¿no?
Ya luego leeremos otros textos. Te propongo a leer algunos textos medio religiosos. Hay un escritor mexicano que se llama Elías González, que critica el mundo actual y lo llama que estamos inmersos en la artificialeza, digamos, ¿no? Y, o sea, todo es artificial, ¿no? En cambio, la poesía nos conecta siempre cuando leemos poesía, cuando soñamos, Exacto. vol- volvemos a una parte que siempre aparecen nuestros elementos, la noche, el día, el agua, los elementos, los bosques, las plantas. Así soñamos. Y bueno, pues como que la poesía nos devuelve a esa memoria. También es una memoria común de la humanidad. Sí. Sí, Entonces, claro, la enseñanza musical ha tendido a desconectarse de eso. Eh, ¿Por qué ha sucedido? Pues por cuestiones políticas muchas veces. Un ejemplo, el repertorio clásico como tal se formó a partir de una cuestión de hegemonía política en Europa, en una época que ya había trascendido al clasicismo en realidad, pero se le denominó clásico porque era lo que no había más allá que esa música, ¿no? Y es curioso que sigue repitiéndose, aún siglo XXI, se sigue pensando en los grandes creadores del siglo XVII, XVIII, XIX, y no está mal, pero ¿qué pasa con los más recientes? Incluso con los vivos, no se les da mucha voz. Y entonces ahí es donde rescato mucho este enfoque de Empowering Sound, de darle voz no solamente a los músicos, sino a la gente, a todas las personas, independientemente de su condición profesional, digámoslo así. sí, 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 esa cuestión eurocéntrica, esa crítica al eurocentrismo musical, ¿no? Que es lo que, pues tú lo viviste, tú sí estudiaste composición musical. El enfoque es eurocéntrico, o sea, no creo que te hayan enseñado formas árabes de la música o formas hindús, o sea, de la India o africanas, o que te enseñen de China, ¿no? De Japón. O sea, el canon es o lo indígena, nuestro autóctono, nuestro conocimiento mexicano, ¿no? Y reflexionar sobre el papel que juega la música en la construcción de las comunidades. Yo siempre he dicho que el mal que nos ha hecho el gramófono y bueno, todos los instrumentos tecnológicos que reproducen la música grabada, ¿no? Porque yo siempre pienso que hasta el siglo XIX, cada vez que escuchabas música, había alguien atrás, había alguien tocando un instrumento, había alguien cantando, había alguien, yo creo que era, oh, hay una guitarra, hay alguien que está tocando la guitarra. La música es algo tan maravilloso y dejó de ser algo extraordinario para convertirse en un ruido omnipresente, ¿no? Nuestra sociedad ruidosa y la gente cree que el ruido ese es música y cuando ya no es ruido porque no están los músicos ahí, ¿no? Tocando. Es una reproducción de algo que sucedió, pero no es. Tal vez nosotros, estas palabras van a hacer ruido para quien nos escuche, pero bueno, es otro el propósito, otro el fin. Es tal vez la crítica esta que dice Elías, me gustará leerlo contigo, el libro Sí, de Religarnos, claro. cómo se llama Religarnos su libro. Yo lo tengo digital, así que lo podemos compartir y leer juntos. Sí, perfecto. Y sí me gustaría, porque
todo esto que propone Andrés de alguna manera religarnos nuevamente en comunidad, ¿no? Volver a las maneras antiguas, esos círculos en los que generalmente se hacía la música en círculos alrededor del fuego, este, y donde no había, la verdad no había, yo me pongo a pensar alrededor del fuego, los tambores, la danza, el teatro, el contar historias, todo estaba sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Comer juntos, Claro, era parte de la ritualidad, ¿no? sí, Y mucha de esa ritualidad se ha perdido en la época contemporánea. sí, Bueno, hay otros ritos, ¿no? Pero ya no son en comunidad, muchas veces son solitarios. Eh, y en mi generación lo percibo más, fíjate, que en tu generación. La tendencia de los jóvenes ahora a esconderse detrás de una pantalla o a publicar sus vidas a través de una pantalla, contar sus historias a través de un artefacto tecnológico, nos priva muchas veces de ese fuego, ¿sí? Que bueno, ahora es una forma más sofisticada del fuego tal vez, pero siento que está mucho más desconectado de la naturaleza por el grado de sofisticación que ha alcanzado esa conexión. sí, sí, es otro de los enfoques que me gustan de Empowering Song, sin duda, es este, abrazar nuestras diferencias, ¿no? Y ir y romper. Pero, por ejemplo, algo que me gusta mucho, y ya ves, esto, pues, tú me conoces. Cuando hablan de que hay que tener coraje, ¿no? O sea, que no te quedes nada más ahí viendo las injusticias pasar, ¿no? O quedarte callado frente a... No, el coraje, la rabia, a veces te mueven a la acción, ¿no? No le, Claro. no lo matiza con, ay, seamos todos felices y lindos. No, él como, como alguna vez Javier Sicilia también decía, ¿no? Este, los santos pueden ser, guerreros, pueden denunciar, ¿no? Jesús tira a los mercaderes del templo, no les dice, señores, ¿se pueden retirar? Claro, el coraje proviene del corazón, ¿no? De ahí Sí. la palabra. Sí, y una rabia, un coraje bien dirigido puede movernos a la acción y hay que tener ese coraje, no nos podemos quedar nada más de brazos cruzados viendo las injusticias pasar, sino que el enfoque activo de André de Cuadros me identifico, me gusta. Prefiero yo ese approach, ese acercamiento hacia afuera, dinámico, que pasivo y viendo, reflexivo nada más, pero sin la acción. Y él sí se va a las cárceles, sí se va a los lugares marginales. Y ahí, de ahí es de donde salen estas reflexiones tan importantes. Ay, qué bonito que lo leemos juntos. Sí, mucho gusto en leer esto. Ojalá podamos leer el que me comentes después. Sí, claro que sí, lo que tú digas. Pues muchas gracias, amigos de Viento y Agua, amigos del Dragón que nos escuchan. Y lo subiré con la serie de The Coral Commons, con el resto de textos de André Cuadros, de Empowering Song. Entonces, para que estén cerca y puedan ver los textos con otros directores corales que hemos leído juntos. Muchas gracias, Osvaldo. Gracias, Héctor. Que tengamos excelente sábado. Igualmente.